Buenas tardes, estamos a sábado 9 de mayo del año 2020, seguimos con el confinamiento por el coronavirus. Esta tarde vamos a hablar de uno de los asuntos más problemáticos en la propiedad intelectual y los derechos de autor. Nos referimos a aquella circunstancia que se da cuando una obra no tiene un solo autor, sino que se comparte la autoría con dos o más autores. Es lo que la Ley de Propiedad Intelectual española denomina obra en colaboración, pero habitualmente se habla o se la llama coautoría. La coautoría es algo que existe cada vez más dentro de la propiedad intelectual y se puede dar en todos los ámbitos de la misma. Por ejemplo, en el caso de un libro, en el cual una persona se encarga de escribir los textos y otra se encarga de hacer unas ilustraciones, o en el mismo libro se divide por capítulos o se escribe como se suele llamar a la limón. En el caso de una obra musical, la clásica diferencia entre el letrista y el compositor. En el caso de una obra audiovisual, en la cual nos encontramos a directores, guionistas, compositores de banda sonora original, una obra arquitectónica, un diseño que lo hacen varios arquitectos, software, en el caso también de los videojuegos, que suelen intervenir muchísimos autores, es decir, que la autoría o la coautoría es algo que nos vamos a encontrar muy habitualmente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que claro, la obra cuando nace tiene una vida propia y los autores o los coautores también. Y por lo tanto puede haber disensiones a la hora de señalar cómo se va a explotar la obra, cómo se van a repartir los beneficios, qué autorizaciones hay que dar, si hay alguien que manda más o menos. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que señala la ley y sobre todo poner nuestros medios para evitar que se efectúen o que salgan esos problemas. Vamos a ver, lo primero que tenemos que señalar, la Ley de Propiedad Intelectual divide los derechos en morales y patrimoniales. En cuanto a los derechos morales, cuando hay coautoría, lo que señala la ley es que todos los coautores tendrán que estar de acuerdo para divulgar la obra y para modificarla. Y en cuanto a los derechos patrimoniales, lo único que se señala es que en defecto de pacto, cualquiera de los coautores podrá utilizar su aportación a la obra de manera independiente, siempre y cuando, todo se ha dicho, no afecte a la explotación de la anterior obra, de la obra conjunta. Es decir, por ejemplo, en el caso que hemos puesto de un libro en el cual hay un autor de los textos y un autor de las ilustraciones, pues el ilustrador podría utilizar de manera independiente esas ilustraciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, como hemos dicho, la obra tiene un devenir que puede transcurrir en el tiempo. Hay que tener en cuenta que en las obras en coautoría los derechos duran durante toda la vida de los autores y hasta 70 años después de que fallece el último de los coautores. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que nos vamos a encontrar con que los derechos no solamente se van a discutir entre los coautores vivos, sino que también se van a discutir entre los herederos por mucho tiempo. Es por ello que nosotros tengamos que redactar, y esto es esencial, redactar un documento, un contrato entre los coautores en las que desde un primer momento se diga qué es lo que va a pasar con la obra. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de un grupo musical en el cual hay 4 artistas, de los cuales 2 son los coautores y 2 no son coautores. Pero como se llevan bien, pues entonces se decide que para dividir la coautoría se va a incluir a aquellas personas que solamente son intérpretes pero no son autores de la misma dentro de la coautoría. Bueno, imaginemos que uno de los miembros del grupo en un momento dado se sale del grupo y empieza a boicotear o pedirá la utilización él solo de parte del repertorio, de todo el repertorio donde ha aparecido como coautor. Para evitar todos estos problemas, como digo, hay que hacer un contrato, hay que hacer un acuerdo entre las partes en los que como mínimo se tienen que recoger los siguientes aspectos. Aspecto número 1. ¿Qué es lo que aporta cada uno? Es decir, ¿qué es la aportación, si se puede dividir, de cada uno de los autores? Y sobre todo, ¿qué porcentaje de la obra es esa aportación? En consonancia con el porcentaje de la obra que se aporta, también hay que ver qué porcentaje de la obra se va a repartir en cobro de royalties. Es decir, si somos, por ejemplo, el caso que hemos dicho, 4 autores, ¿se reparte al 25%
o uno tiene el 25% y otro 25%, uno un 1% y el otro el resto. Es decir, todas esas variaciones tenemos que ponerlas por escrito. Otra cuestión que se tiene que meter, en el caso de que haya que discutir sobre si se comercializa la obra de una manera u otra, hay que tener un sistema de mayorías absolutas. Tienen que estar de acuerdo todos los autores a la hora de dar la conformidad para hacerlo. Es necesario una mayoría simple. Todas estas cosas son importantes. Y hablando de mayorías, cuando se van a firmar los contratos, cuando se va a tratar con un editor, con un productor, ¿intervienen todos los autores o se delega en un representante de ellos? Normalmente los editores y los productores no les gusta mucho tener que tratar con todos los autores, sobre todo cuando hay muchos autores, pues porque puede ser un lío para ellos. Entonces, muchas veces se elige a aquella persona que, por sus conocimientos, sus habilidades, su visión estratégica de lo que es el grupo musical, la obra audiovisual, etcétera, pues puede negociar mejor con el productor, con el editor a la hora de transferir los derechos. ¿Y qué es lo que sucede cuando una de las personas abandona la coautoría? Vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos una obra que es una obra literaria, o más bien una obra científica, en la cual hay 10 autores en los cuales hay un compromiso con el editor de hacer unas actualizaciones de las obras. Suele pasar mucho con obras educativas, con obras científicas. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, uno de los coautores decide en la siguiente actualización no colaborar? ¿Qué pasa con él? ¿Se le cita en la siguiente edición? ¿No se le cita? ¿Se le reparten los royalties? Bueno, todo este tipo de cosas tienen que aparecer recogidos en un documento. Es fundamental que se haga ese documento con carácter previo, cuando todo el mundo se lleva bien, porque cuando empiezan los problemas ya es muchísimo más difícil. Hay muchísimas obras que están paralizadas por la falta de entendimiento entre los autores y los herederos de los autores, o entre todos los herederos de los autores, porque no se ponen de acuerdo en quién tiene más derechos, quién tiene menos derechos, o si se tiene que divulgar, o si se tiene que comunicar públicamente o ejercitar todos los derechos patrimoniales de un modo o de otro. Espero que os haya interesado este vídeo. Ya sabéis, si os gusta podéis darle a la pestañita de me gusta, y si no os habéis suscrito al canal podéis hacerlo en este momento. Muchas gracias, buenas tardes y cuidaros. Loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'd like you rich, she'd take you poor. She'd take your hand, walk in time, you are slow. She won't mind, she will heal your hurting heart when this world gets you wrong. All the good days, all the best days.